Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios en esta serie de lecciones. Como ya sabemos, estamos estudiando el libro de Éxodo. Esta es lección número 32, donde veremos una introducción a la sección que vamos a ver aquí comenzando en Éxodo capítulo 20, verso 18 hasta el verso 26. Aquí dice el 22, pero en verdad es el verso 26. Y estamos llamando esta lección el libro del pacto, introducción. Como digo, estamos comenzando una nueva sección aquí con esta lección, una sección que en el texto de Éxodo se extiende hasta casi el capítulo 24. Y en toda esta sección lo que tenemos va a ser unas cuantas leyes o reglas, podemos decir, que el pueblo de Dios debe seguir como parte del pacto que está entrando con Dios. No olvidemos, Dios ha llamado a su pueblo venir hacia él en el monte de Sinaí, ¿verdad? Dios los sacó de Egipto y ahora que están aquí, Dios les está dando su ley para que ellos puedan estar en una buena relación con Él, es decir, con Dios, y en una buena relación unos con otros. Estas reglas, pues, son importantes porque definen cómo debe ser el comportamiento del pueblo de Dios. Comportamiento con sus otros seres humanos, ¿verdad? Sus compañeros, podemos decir, a las personas a su alrededor, cómo se deben comportar unos con otros en esta nación que ahora es el pueblo de Dios y cómo deben comportarse según estos mismos mandamientos y leyes, cómo deben comportarse con Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo y esto comienza aquí en esta lección. Y vamos a ver dos partes. Vamos a ver primeramente la reacción del pueblo a las palabras de Dios y después ya veremos cómo las primeras cosas que se van a mencionar en estas leyes, ¿no? Así que vamos a comenzar y entrando aquí en esta primera parte de nuestra lección, los versos 18 al 21 dicen de la siguiente manera. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Verdad? Esta es la idea que vemos. Pues tenemos que recordar la lección pasada, donde ya el pueblo ha estado en presencia de Dios. El monte de Sinaí ha estado en llamas, en fuego, y por esta razón humeaba también. Pero ya cuando descendió la presencia de Dios al monte, hubo una nube, relámpagos, truenos, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, porque Dios es grande. Y en este caso, el pueblo reconoce todo esto al verlo, ¿verdad? Y ellos tienen miedo, dice, temblaron, ¿no? Y como hacemos, vamos a resaltar algunas cosas aquí. Ellos temblaron cuando vieron todo el pueblo, cuando ellos vieron a Dios, cuando ellos vieron el humo, el fuego, la presencia, sí, casi pues fueron espantados, ¿no? Temblaron y por esto se pusieron de lejos, dice. Tuvieron miedo, terror, no querían estar en presencia de Dios, ya que la presencia de Dios, pues sí, es algo de terror, porque Dios es grande, Dios es poderoso, y en parte uno puede tener miedo de Dios, y esa fue la reacción del pueblo, ¿verdad? Y por esta razón ellos miran la necesidad de un representante. ¿Y quién mejor representar el pueblo que Moisés? Y por eso le dicen en el verso 19,
tú ve y habla con Dios. Tú puedes ir. Nosotros nos vamos a quedar acá y tú puedes hablarnos, ya que tú eres un ser humano como nosotros, pero no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos que Dios hable con nosotros. No, eso es muy fuerte. No queremos que Dios hable directamente a nosotros. No podemos soportar eso. Es de tanto terror. Dios es tan grande y poderoso que no podemos soportar escuchar directamente de Dios. Tú ve y habla con Él y luego tú ven y nos puedes decir lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces el pueblo reconoce la necesidad de un representante, alguien que puede estar por parte del pueblo a Dios y también uno que de Dios puede comunicar su palabra al pueblo, ¿no? Y sabemos que en el Antiguo Testamento Moisés fue el reconocido, vamos a decir, mediador entre Dios y el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento ese mediador es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el que representa al pueblo a Dios y lo que Dios dice al pueblo. Tanto como Moisés trajo la palabra de Dios aquí al pueblo, Jesús trajo la palabra de Dios y la ley de Dios al pueblo en el Nuevo Testamento. Y claro, Jesús es nuestro mediador aún en este día presente, ¿verdad? Entonces vemos aquí esta necesidad de tener un representante, ¿no? Ahora, cuando el pueblo le dice esto a Moisés, tú ve y habla con Dios y luego puedes regresar, Moisés responde diciendo, no deben tener temor, ¿verdad? No temáis, Dios no ha venido para matarles, ¿verdad? Porque ellos dijeron, no queremos morir, en la última parte del verso 19. Y Moisés dice, no, Dios no ha venido para matar a cada uno de ustedes. Dios ha venido para probar a cada uno de ustedes. Y esta es una idea muy interesante, ¿verdad? Pero primero debemos ver esta cosa que Moisés les dice. No tengan miedo, está bien, no es tan grave la cosa. Dios no ha venido para destruirles. Dios ha venido para probarles. Y luego esa prueba que Moisés menciona se define, o Moisés la define, ¿verdad? Y dice para que su temor esté delante de vosotros. Su temor. Ahora, vemos aquí que ya tienen miedo. Pero cuando Moisés dice aquí su temor, él no está diciendo que Dios quiere que su pueblo tema de él en un sentido de tener miedo. La idea del temor de Dios, más que todo, significa confiar totalmente en Dios. Podemos decir que cuando se dice hoy en día que yo temo a Dios, yo y nosotros tememos a Dios, tenemos un temor de Dios, no quiere decir que le tenemos miedo, quiere decir más que le tenemos confianza y que nosotros obedecemos a Dios porque Dios es santo, Dios es grande, Dios es un Dios de amor y todas estas cosas me llevan a mí con un temor de Dios para servirle, para obedecerle, para confiar en Él. Y eso es lo que Moisés está diciendo aquí. Dios no ha venido para que ustedes tengan miedo de Él y estén en terror de Él. Él ha venido para ver si ustedes van a confiar en Él, si ustedes van a obedecer lo que Él dice, si ustedes en verdad van a seguir sus leyes y mandamientos para andar en armonía. Y al hacer esto, todo está bien. Tenemos una buena relación con Dios. Si tememos de Dios, es decir, si obedecemos a Dios, confiamos, ¿verdad?, en Dios y pues seguimos las leyes que Él nos da. Esa es la idea aquí, ¿verdad? Y podemos ver, el pueblo al principio tenía tanto temor. Y aún con todo esto, ellos siguen teniendo temor, ¿verdad? Tanto que le dicen a Moisés, bueno,
Tú puedes seguir y nosotros vamos a quedarnos aquí. Verso 21. El pueblo estuvo a lo lejos, todavía con temor, cuando Moisés solamente se acerca a la oscuridad donde dice estaba Dios. Moisés es el que va para presentarse a Dios, pero el pueblo todavía se queda aparte, a la distancia, ¿verdad? Ahí, en cierta forma, podemos decir que el pueblo malentiende. El deseo de Dios es de estar con su pueblo, pero ellos, por su temor, por más bien el terror que tenían, se quedaban lejos. Y pues esto es lo que sucede aquí al principio. Estaban tan impresionados con la grandeza de Dios que le tenían terror o estaban con mucho miedo. Y pues Moisés va y él va a hablar con Dios. Bueno, esto nos lleva al verso 22, en donde comenzamos a ver lo que Dios le va a decir a Moisés. Y esto es lo que comienza esta sección que llamamos el libro del pacto. Y esto veremos más cuando llegamos al capítulo 24, verso 7 de este mismo libro de Éxodo, porque ya cuando Moisés termina de dar todas estas leyes, se va a decir que este era el libro del pacto. En otras palabras, estas leyes o mandamientos que estamos viendo forman lo que se va a llamar el libro del pacto. Porque si este pueblo va a ser tener una relación con Dios, va a ser el pueblo de Dios, tienen que saber las leyes, tienen que saber cómo deben comportarse, y para formar un pacto con Dios y Dios con ellos, pues hay que observar y obedecer estas leyes. Ahora vamos a ver que en esta primera parte solo estamos viendo una introducción. Y vemos, Dios es el que está hablando, ¿verdad? Y eso lo vemos en el verso 22, aquí al comienzo. Jehová dijo a Moisés. Entonces aquí va la primera cosa. Así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bueno, y esto nos lleva a la parte final aquí de este capítulo. Vamos a ver, básicamente hay dos cosas que Dios dice aquí. Ustedes han visto como yo he hablado con ustedes. Vemos lo que dice desde el cielo con vosotros. Ahora, es cierto, Dios ha venido a la tierra, al monte de Sinaí, para hablar con ellos, pero se ve como que su voz procede desde el cielo. Ustedes han oído mi palabra, han oído mi voz. No me han visto en alguna forma, ¿verdad? Dios no se les apareció tomando cierta forma, cierta imagen. Solo lo que ellos vieron fue la demostración de poder, fuego, humo, truenos, relámpagos, ¿verdad? La demostración que Dios estaba ahí, pero no vieron una forma. Y por eso aquí Dios dice: no deben ustedes hacer ningún Dios de oro ni de plata. Nada puede representarme. Mira, aun cuando yo me presenté a ustedes, no vieron nada, solo escucharon mi voz y vieron la demostración de mi poder, pero no vieron una forma de mí. Así que ustedes no deben
hacer ningún ídolo para representarme. Esa es la idea. Entonces no se permiten aquí ídolos. Ya como vimos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Dios dijo esto allá también. En el mandamiento número 2, que no deben hacer ellos ningún ídolo para representar a Dios. No hay nada ni nadie que puede demostrar la forma de Dios. Así que no deben hacer ningún ídolo para ayudarles en su adoración a Dios. Más bien dice, si ustedes quieren adorarme, deben hacer un altar, ¿verdad? Entonces, las dos ideas aquí es, no deben hacer ídolos, pero si quieren adorarme, pueden hacer un altar. Y las cosas que siguen aquí son los requisitos de qué tipo de altar deben hacer, ¿verdad? Ahora dice, debe ser de tierra, ¿verdad? Y también va a decir un poco más adelante que puede ser de piedras. Tierra y piedras forman o pueden formar un altar para adorar a Dios, ¿verdad? Pero no debe ser piedras con las que se usa un instrumento o una herramienta para labrar esas tierras, ¿verdad? Piedras. La idea es que cuando uno toma una herramienta en piedras es muy fácil hacer un ídolo. Entonces ellos deben tomar las cosas básicas de la tierra, pues de la creación. Piedras que no ha recibido uso de una herramienta humana y tierra misma, ¿verdad? Que pueden utilizar. Y dice, yo vendré si ustedes hacen un altar así para sacrificar sus animales, vacas, ¿verdad? Menciona holocaustos, a los animales que se usan, ovejas y todo esto. Yo vendré y te bendeciré. En otras palabras, cuando ellos deciden adorar a Dios, Dios los va a bendecir cuando ellos siguen estas instrucciones. Ellos no pueden hacer lo que les da la gana. No pueden decir, bueno, Dios dijo esto, pero nosotros pensamos que podemos hacer esta otra cosa. No, tienen que seguir estas instrucciones porque Dios las ha dado. Y si Dios las da, hay que seguirlas, ¿verdad? Entonces, no usen instrumentos o herramientas para hacer las piedras, formar el altar. No, usen piedras solas, así como las encuentren, y tierra para formar los altares. Y no usen gradas para subir hacia el altar, porque esto puede, pues, descubrir su desnudez. Esto se va a mencionar más adelante. Entonces no hay que deshonrarse en subir un altar, ¿no? Usando las túnicas y lo demás que usaban, era posible que pues podrían demostrar más de lo que debían demostrar en ese momento. Y Dios dice, no hay que distraer al pueblo. Entonces, no usen gradas. Como digo, esto se va a ver un poco más adelante. Entonces, sobre todo la idea aquí es, si quieren adorarme, hay cierta forma de hacerlo. Siguen estas instrucciones con respecto a altares y tampoco deben usar ídolos para representar alguna imagen de mí. Hay, vamos diciendo, un énfasis en la voz y la palabra de Dios, no tanto como vamos a ver una forma o una representación de Dios. Bueno, entonces, esta es la introducción a esta sección que comienza, ¿verdad? Primeramente, la reacción del pueblo, tenían temor, no podemos escuchar la voz de Dios. Moisés, tú puedes ir y presentarte con él y luego tú puedes venir a hablar con nosotros. Y ya luego esta primera, vamos diciendo, introducción o comienzo, las palabras de Dios a Moisés diciendo, dos reglas deben observar desde el principio con respecto a ídolos y con respecto a altares. Y de esta forma comienza esta sección. Ya vamos a ver en la próxima lección cómo las leyes siguen y vamos a hablar y ver lo que Dios
dice en particular de diferentes cosas, ¿no? Pero esta es la forma en que hemos comenzado. ¿Qué podemos sacar de esto para nosotros hoy? Bueno, estaba mencionando este primer punto hace un momento atrás y lo que vemos aquí, creo, hermanos, es un énfasis en todo esto sobre la voz y palabra de Dios. Nunca se enfoca una presentación de Dios, es decir, una forma. ¿Cuál es la forma verdadera de Dios? ¿Cuál es su imagen? No vemos eso tanto, pero sí escuchamos su palabra y su voz. Entonces es más importante, creo, para nosotros ver esta parte de la palabra y voz de Dios. Eso siempre es lo que cuenta. Queremos poner atención a la palabra y la voz de Dios. Número dos, el temor que debe tener el pueblo de Dios tiene que ver más con su confianza total en obedecer esa palabra de Dios. Esta es la parte donde hablábamos de el temor de Dios. Moisés les dijo, Dios no ha venido para matarles, sino para probarles. Y esa prueba es para ver si escuchan la voz de Dios, si confían en Dios, si obedecen los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios quiere saber. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, se puede decir que nosotros somos temerosos de Dios, porque obedecemos a Dios, porque seguimos sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, y tenemos confianza total en Dios. Esto es lo que significa tener temor de Dios. Bueno, y número tres, Moisés sirve al pueblo como un representante de Dios al pueblo y del pueblo a Dios, ¿verdad? Y como digo, esto va a ser importante porque justo es lo que vemos en nuestro Señor Jesús. Él es el representante ante Dios por parte de el pueblo de Dios y es el representante de Dios para con nosotros los seres humanos. Entonces Moisés aquí es como un tipo de lo que vamos a ver en nuestro Señor Jesús, lo cual es mucho más importante, ¿verdad? Ya que Jesús es nuestro mediador aún hoy en estos días y lo será para siempre. Número cuatro, las reglas o leyes o mandamientos que vemos aquí, en verdad son una descripción de los 10 mandamientos, sino que en más detalle. Tenemos los 10 mandamientos como tal, y estos son los principios más grandes, generales. Y entonces, en estas leyes que estamos viendo y mandamientos, podemos decir que estamos viendo más detalle de algunos de estos 10 mandamientos. La parte que podemos sacar para nosotros es que en principio estos mandamientos todavía pues nos afectan a nosotros, todavía son buenos para nosotros. Los principios que sacamos de la palabra de Dios siempre son verdaderos. Y estaremos hablando más de esto ya en el futuro. Finalmente, número 5, guardar estos mandamientos demuestra un deseo de servir a Dios y caminar con Él en obediencia. Esto es tan importante, ¿verdad? Porque Dios es quien da las reglas, las leyes, los mandamientos, para que nosotros observemos esos mandamientos y eso es lo que determina si estamos caminando con Dios. Yo puedo decir, yo camino con Dios, yo y Dios tenemos una relación, pero si yo no guardo mandamientos que Dios me ha dado, tal vez no estoy en comunión con Dios como pienso. Entonces es importante la idea de guardar los mandamientos de Dios. Claro, no todas las cosas que vamos a ver nosotros en esta ley de Moisés se aplican a nosotros hoy en día, pero muchas de ellas sí, y los principios que vemos dentro de la ley sí, y pues como sabemos hay otras ideas, mandamientos,
reglas que debemos seguir según el nuevo mandamiento, pero es importante ver el fundamento de todo esto, la base, que es la palabra de Dios. Aquí están mandamientos y reglas que son para su bien en cuanto a la relación que llevan unos con otros y para su bien en cuanto a su relación conmigo, ¿verdad? Una vez más, volviendo a los 10 mandamientos, los primeros 5 como ayudarnos a entender nuestra relación con Dios, directamente con Él. Pero los últimos 5 de los 10 mandamientos ya tienen que ver con reglas, mandamientos para nuestra relación unos con otros, seres humanos, ¿verdad? Entonces podemos decir que nuestra relación con Dios tiene dos dimensiones. Una dimensión vertical, en la que hablamos de nosotros y Dios, y otra horizontal que tiene que ver más con nuestra relación unos con otros seres humanos. Y los dos son importantes. Y pues una vez más, en este libro del pacto, estamos viendo principios y mandamientos que llevan en sí mucho significado. Y creo, como digo, nosotros podemos aprender de estas cosas también. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento y ya en la próxima lección seguiremos viendo más de estos detalles dentro de este libro del pacto. Y espero, como digo, que esto nos pueda servir y ayudar en nuestra relación con Dios y unos con otros también hoy. Vamos a ver esto comenzando en la próxima lección. Hasta entonces, hermanos, que estén todos muy bien, reciban un gran saludo y abrazo y como siempre decimos, gracia y paz.